días a los expositores, muy buenos días a todos los líderes pastorales, todos los obispos pastores. Agradecerles esta posibilidad de saludarlos, agradecerles lo que están haciendo aquí, porque esto tiene una trascendencia enorme. Que las distintas denominaciones de la Iglesia cristiana se reúnan a analizar puntos que los afectan a todos es fundamental. Hoy día nosotros tenemos que actuar colectivamente. Todos podemos tener ciertas visiones o aproximaciones al cristianismo, pero el cristianismo tiene puntales fundamentales. Y el primero es el amor a la persona. Y eso ha sido muy cuestionado en los últimos años. Más allá de la línea política que uno puede tener, y claramente yo la tengo, somos esencialmente defensores de la vida, de la persona y de la libertad. Y eso en los últimos años se ha visto cuestionado. Hoy día nosotros tenemos una ley de culto. Yo tengo una opinión que es favorable a la actual ley de culto, pero en el último tiempo se han ido generando otras normativas que atentan directamente en contra de lo que nosotros defendemos. Y así tenemos la ley de aborto, que fue aprobada en 3 causales durante el gobierno anterior. Tenemos la presentación de la ley de matrimonio homosexual, que va a empezar en una discusión legislativa, con adopción incluso incluida. Tenemos una breve, que es el acuerdo vida en pareja, que no está muy claro si ha sido tan usado o no por las distintas parejas heteros o homosexuales. Y tenemos también en ciernes la votación final de la ley de identidad de género. Estas 3 leyes, o sea, esta ley y estos 2 proyectos de ley de aborto, identidad de género y matrimonio homosexual, fueron promovidos y levantados por el gobierno de Michelle Bachelet, que acaba de terminar. Y yo con esto no quiero hacer un punto político, quiero hacer un punto valórico. ¿Y por qué lo hago? Para relacionarlo con la ley de culto. Si nosotros venimos saliendo de un gobierno que impulsa 3 leyes que atentan directamente contra lo que nosotros defendemos, es muy extraño que se presente una ley de culto que favorezca precisamente a lo que nosotros defendemos, y es la libertad de culto. Porque hay una línea de conducción de lo que se venía haciendo, y en la última semana, después de 4 años de gobierno, se presenta entre gallos y medianoche una ley para modificar la ley de culto. Nosotros, junto con Antari Varela, que era asesora parlamentaria mientras yo era diputado, y junto a Gabriel Fuente Alba, que está por aquí, que sigue trabajando conmigo, hicimos un seguimiento cuando se empezaron a ver las primeras presentaciones de lo que era la modificación de la ley de culto. Y se concurrió a distintos lugares después de que se hacían las presentaciones a analizar lo que se planteaba ahí. Nosotros lo único que queríamos era poner luz en una situación que no nos parecía correcta de parte del gobierno. Y empezamos a percibir que se hacían ciertos planteamientos, que se decían esto se soluciona a través de la ley de culto, pero claramente habían otras posibilidades para modificar los problemas que supuestamente tiene la ley de culto. La ley de culto es un marco general que da ciertos lineamientos y que sobre todo respeta la libertad de expresión de las distintas denominaciones religiosas. ¿Que hay problemas? Los hay. Nosotros lo que planteamos durante la campaña electoral era que algunos de esos problemas, por ejemplo, que afectaban las capellanías dentro de las Fuerzas Armadas, requería una instrucción administrativa, no requería un cambio legal. Las capellanías de los centros de salud requerían una resolución administrativa más que un cambio de la ley. Y la ley se enfocaba mucho a decir, bueno, para constituir una nueva iglesia, ¿cuántos miembros tienen que haber? Y ahí se produjo una discusión entre las iglesias más grandes y las iglesias más pequeñas. Las iglesias más grandes decían que tenía que ser un número mayor de personas que se juntaran para constituir una personalidad jurídica. Y la iglesia más pequeña, obviamente, decía mientras menos, mejor. Pero esa discusión, al final, era lo que entusiasmaba a algunos a favor o en contra de la ley, pero es lo menos trascendente de todo. Claramente, lo más importante es defender la libertad de culto. Y esta ley consideraba ciertos cambios que seguramente los panelistas analizaron, que eran a veces cambios menores, pero muy trascendentes. Cambio de una palabra, cambio de un concepto. Que cuando se modifica la ley,
a veces uno no toma conciencia del cambio radical que eso genera en el tiempo. Porque se modifica la ley, todos quedamos felices, nos abrazamos, pero al corto andar de la ley comienza, por ejemplo, una demanda en un tribunal civil por discriminación. Y nosotros decimos, bueno, la ley está aquí, está clara, pero los abogados siempre logran una interpretación distinta a lo que se suponía cuál era el fin original de la ley. Y enfrentado a ciertos tribunales, la posibilidad de perder frente a una modificación legal que no ha sido bien consensuada es muy alta. Por lo tanto, estamos delante de un proceso, de un proyecto de ley que podría incluir el denominado caballo de Troya. Que yo recibo el presente, me alegro por lo que se hizo, y después al corto andar, pero hablando de 1, 2, 3 o 4 años, me sorprendo de que la interpretación de la ley por parte de los tribunales es distinta a la que yo tenía pensada. Y se va restringiendo paulatinamente la libertad de expresión religiosa. Y esto no es un invento, esto es cosa de ver lo que ha ocurrido en otros países, donde se ha ido modificando paso a paso las distintas leyes, y al final quienes salen más perjudicados son las personas que quieren expresar libremente su fe. Hay un par de películas que ustedes pueden ver, claramente está extrapolado el argumento, porque es una película, Dios no está muerto, Dios no ha muerto, donde se ve un profesor tratando de imponer su visión atea a su alumnado y le dice, usted para aprobar este ramo tiene que decir que Dios ha muerto. Y un alumno entra a defenderse. Después vemos otra película donde una profesora, por mencionar el nombre de Jesús en el aula de clases, es sometida a un proceso para destituirla como profesora de historia, por solamente mencionar la palabra Jesús. Y el tercer capítulo que viene ahora es el control por parte de la autoridad civil de los sermones de los pastores. Uno podría decir, oiga, pero eso es ciencia ficción. No. Cosas como esa están ocurriendo en algunos países anglosajones, donde se ha extrapolado y minorías, porque son minorías, se terminan imponiendo a una mayoría cristiana. Y en eso yo los insto a seguir debatiendo, porque uno puede modificar una ley, pero tiene que ser una modificación transparente. Si nosotros vemos la presentación de este proyecto de ley, nos se pregunta, ¿por qué se hizo en la última semana? ¿Por qué se dice que se hizo con el trabajo conjunto con cientos de pastores y obispos a lo largo de todo Chile? Porque se hizo un recorrido por algunas ciudades y comunas, se hizo una presentación, pero nunca se abrió el debate. Nunca se hizo algo como esto, participativo, donde los mismos pastores, los mismos afectados por la ley, pudieran discutir y debatir lo bueno y lo malo de la ley. Una exposición sin mayor debate y una contraexposición que en algunos casos le tocó hacer a la doctora Dali Varela aquí presente para poder aclarar la situación. Más allá de decir si la ley es buena o mala, aquí faltó información. Y frente a una ley como esta, mi sugerencia es exigir, pedirle al gobierno que retire de la tramitación este proyecto de ley para que se abra una mesa amplia de trabajo con representatividad de todas las denominaciones evangélicas. Esto no puede ser un proyecto que yo preparo, presento y digo, ahora abro el debate. Porque se va a ver sujeto a la votación de personas que no tienen ningún conocimiento de la riqueza que tiene el mundo cristiano en Chile. Para esto insistir en el tema de la unidad, más allá de las diferencias, o opiniones, o visiones que cada uno puede tener. Yo siempre hablé de que el mundo cristiano tenía que unirse en torno a la defensa de la vida, en torno a la defensa de la familia, en torno a la defensa de la libertad de educación, que ha sido tan cuestionada. Se me olvidó mencionar el decreto 768 de la Superintendencia de Educación, que plantea el tema de los baños y otras cosas más, en el tema de la libertad de culto y la identidad de género, hombre y mujer. En esos puntos, que son más bien de políticas públicas, tiene que haber una sola voz, más allá de que uno esté en Arica, o esté en Vallenar, o esté en Puerto Montt. Tiene que haber una línea conductora en esos temas. Y el pueblo evangélico tiene un rol fundamental en el devenir de la política en Chile. También. Yo soy un hombre tremendamente agradecido por cómo nos recibieron como familia, a mi esposa, a mí, a lo largo de todo Chile, en distintas instancias de la iglesia evangélica. No para hablar de política, sino para hablar de valores cristianos. Y yo decía, si usted tiene un representante que es socialista,
que es de centro, es de derecha, y respeta los valores cristianos, vote tranquilamente por él. Pero si no, reflexione, piense, ¿qué va a hacer? Mi votación, en gran medida, es fruto de ese trabajo y fruto del compromiso que nosotros asumimos y de lo que ustedes hicieron por defender los valores. De esos 530.000 votos que obtuvimos, la gran mayoría debe provenir del mundo cristiano evangélico. Y eso yo lo agradezco y lo señalo de manera pública y reiterada. Y que el triunfo en esta elección haya sido de Sebastián Piñera, en gran medida también es así. Y es más allá de la política contingente, porque fue el mundo antivalórico el que empujó al mundo cristiano a levantar la voz. Y Dios también nos pide algo, porque uno puede estar muy confiado en que Dios pone y saca reyes, pero Dios también necesita instrumentos aquí en la tierra que levanten la voz por Él y que le hablen a los ciudadanos y decirle, bien, nosotros defendemos estos 5 principios fundamentales. Y ahí el llamado a que ustedes orienten y también acompañen a las personas que hoy día están en el servicio público, porque hoy día hay 3 parlamentarios cristianos evangélicos, antes no había. Ellos no solamente requieren la oración, sino también la participación activa en planteamientos de políticas públicas. Así es. Y ahí todos tenemos un rol. Y pasar de 3 a 6, a 9, pasar de los 2 senadores, Ignacio Baez y Iván Moreira, que hoy día representan el mundo cristiano evangélico, a 4. Pasar de 4 alcaldes cristianos evangélicos a 8. Pasar de 30 o 60 concejales a 120. Pero eso requiere unidad. Si cada uno va a decir, mire, en el futuro nosotros queremos que de cada iglesia se levante un concejal, eso no tiene resultado real. Y ustedes tienen un poder enorme, porque es un gigante dormido, que muchas veces se ha ido alejando de la cosa de la acción pública concreta, y tienen que volver, tienen que tomarse esos espacios. Así que agradecerles, decirles que al menos yo puedo decir como sugerencia, que este proyecto de ley no es un buen proyecto de ley. Aquí lo van a haber debatido en profundidad. Yo aspiraría a que el gobierno retire ese proyecto de ley y se inicie un nuevo proceso. Pero en el intertanto, no dejar de lado temas relevantes como son las capellanías, tanto en las Fuerzas Armadas como en los servicios de salud, la representatividad o el tema de la identificación de los que son pastores, porque hay todo un tema práctico en lo civil, de cómo yo me acredito, cómo digo yo que en lo que yo dedico mi vida es a esto. Todo eso se puede solucionar sin tocar esta ley. Y también señalarles que yo sigo activo en el tema público, hoy día ya no como representante popular, sino como un actor político. Por eso les agradezco las oraciones, les agradezco el buen trato que he recibido aquí, a diferencia de algunos centros universitarios que deberían caracterizarse por el debate de las ideas y no por el tema de los golpes. Y decirles que las puertas de lo que nosotros hacemos siempre están abiertas. Más allá de que políticamente podamos tener opiniones distintas, pero lo importante es el debate. Y ahí Gabriel Fuentealba, que está ahí, que le va a tocar exponer en la tarde por lo que me dicen respecto de identidad de género, también está muy bien dispuesto a colaborar. Nosotros tenemos comparados legislativos, tenemos buena relación con actores legislativos, tenemos buena relación con actores del mundo del ejecutivo y también con actores del mundo municipal. Y ahí hay que abrir las puertas de las oficinas de la ONAR. Tiene que, ojalá, en cada municipio existir una ONAR. Pero, igual que en las intendencias y las gobernaciones, pero tienen que ser oficinas que no sean impuestos las personas que las dirigen por la autoridad civil. Tiene que ser elegida por el concilio, por el consejo, en unidad, ya sea por comuna, por región o por provincia, pero de acuerdo a un diálogo entre ustedes. Y ahí, este tipo de reuniones son fundamentales, porque ayudan a conocerse, a despejar ciertas tensiones que puedan haber y buscar el bien mayor, que es que hay una mayor presencia de Dios en la sociedad chilena. Chile es un país cristiano, pero nos han ido marginando de a poco. Con el argumento del Estado laico,
se dice no, no se puede mezclar. Nosotros no pedimos que se mezclen las cosas, pero un Estado laico que recibe aportes de los impuestos de todos los cristianos tiene que tener una mirada también distinta hacia el mundo cristiano. Nosotros, con nuestros impuestos, pagamos a ese Estado laico, no para que nos atropelle, sino para que nos respete. Nosotros no pedimos nada fuera del marco legal, solo respeto para nuestra fe, para nuestras creencias. Así que con esa invitación agradezco al pastor Martes Vega por esta instancia y ojalá que esto se vaya repitiendo. Pídanle también a los parlamentarios que tipo de actividades como esta también se realicen en sede legislativa, en el ex Congreso acá en Santiago, en Valparaíso. Con Antari Varela se organizaron a través de Confamilia y con el patrocinio, porque yo firmaba para pedir la sala, 3 seminarios importantes en Valparaíso. Amén. Y marcan la presencia. Y lo último, oren por todos los parlamentarios. Amén. Aquí el Señor se alegra por un arrepentido. Y no hay que perder la esperanza ni la fe jamás de que alguien que hoy día nos ataca por ser cristianos pueda volver. Y esa persona va a ser un aliado mucho más poderoso cuando le toque volver. Muy bien, muchas gracias. Como el proyecto que nos gusta hablar, la escritura nos mandó a hablar con las autoridades. José Antonio no es una autoridad, pero lo será, esperamos. ¿Sí? Esperamos que sea una gran autoridad en el Señor para Chile. Y me gustaría dejar con ustedes al obispo Juan Carlos y a mi pastor Sosa para que pudieran estar orando por ti. No podemos ver bien también para todos los candidatos a la presidencia. Bueno, antes de orar, decirle a don José Antonio que sin ninguna duda el pueblo evangélico ha estado orando por él, porque sabemos de que este último tiempo no ha sido difícil para él. Debemos reconocer que él ha sido una persona muy consecuente con lo que ha provisto y promulgado durante tanto tiempo, y creemos de que eso tiene un valor inconmensurable. Por lo tanto, junto al directorio de PAIN, que están todos repartidos por acá, le agradecemos el que se haya dado este tiempo para estar con nosotros. Le agradecemos que sus palabras también, y solamente decir esto, respecto a lo que él decía, en el Antiguo Israel y en el Antiguo Testamento, Dios ponía y sacaba reyes. Pero no se olviden que hoy día estamos en países que son democráticos, y Dios respeta nuestra decisión. Dios respeta lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, en el futuro debemos tener muy claro lo que debemos hacer para conservar los valores y los principios que Dios ha establecido. Amén. Así que vamos a orar, Carlos. Amado Dios, te damos gracias por este gran privilegio que tú nos concedes. Muchas gracias por este momento. Así que vamos a continuar con el foro de debate. Quedan un par de preguntas. Sí, aprovechemos al máximo todas las opiniones, las argumentaciones también, y obviamente el análisis crítico que nosotros tenemos que hacer como creyentes respecto de este proyecto de ley. Habíamos quedado en la pregunta de debilidades, amenazas, costos y beneficios. Si serían debilidades y amenazas en la ley o hasta los derechos de las iglesias evangélicas, en especial en lo tocante a nuestra libertad de conciencia, expresión, culto, igualdad, de religión o derecho a reunión. ¿Cuáles serían esos costos? Vamos a continuar entonces con Juan Fernando. ¿Tiene 5 minutos? Sí, para contestar la tercera pregunta. Gracias por la oportunidad de retomar el tema. Yo creo que este tema que dice debilidades, amenazas y costos de la ley, yo creo en primera instancia destacar que hay un problema de la debilidad en su origen. Es un tema no menor porque al ser ilegítima en su origen un proyecto de ley, es un problema para siempre hacia adelante. Entonces, ¿por qué? Porque tal como se ha comentado aquí, como decía también nuestro ex candidato José Antonio, esto se generó, se dio a entender, y eso es más peligroso todavía, por eso yo creo que hay mayor ilegitimidad en su origen, porque se dio a entender que iba con el consenso de todas las iglesias evangélicas, lo cual no es real. Se hicieron exposiciones, algunas exposiciones, y alguna
gente que se hizo un compromiso que ni siquiera los más cercanos y que yo lo he sabido de primera fuente fueron consultados. Entonces hay un problema que es no menor, es súper grave, que el tema de ilegitimidad en su origen. Yo creo que el tema también, que es muy peligroso bajo mi punto de vista por la experiencia de otros países, el tema que incluye el tema de la discriminación. A propósito de lo que se planteaba aquí hace poco rato por José Antonio, yo tuve una experiencia visitando a nuestro misionero de la IEP en Estocolmo, en Suecia, conversando con un hermano. El hermano era profesor de matemática o lenguaje, y profesor de ciencias, y en una de sus clases se le ocurrió decir que era antihumano, o se producía un problema grave con la procreación del hombre, el tema de las relaciones homosexuales, porque no aseguraba la proyección del hombre en cuanto a la generación de vida. Ese fue su comentario. Él estuvo 2 años o casi 3 años vetado de hacer clases, siendo profesor titular de un colegio en Estocolmo. Él estuvo vetado por haber dicho eso solamente, porque en su curso habían 2 o 3 niños que sus padres eran homosexuales y desde chicos se habían criado así, reclamaron, y él fue sacado por la autoridad regional. Tuvo como 3 años sin poder trabajar. Entonces son temas riesgosos que al plantear esto uno ve solo la punta del iceberg, pero lo que se ve para adelante es peligroso. El tema de se mantiene la discrecionalidad, yo creo que es un tema de debilidad y un problema complejo, lo reitero, el tema de la discrecionalidad de las capellanías. Y disculpe que insista, porque es un tema mío, como yo lo viví permanentemente, y además es un tema grave porque si ustedes ven la poca democracia que existe específicamente en la ceremonia, y lo que pasó especialmente, ustedes se acuerdan, con los soldados con Cristo de Artuco, de los cuales había muchos evangélicos, pero a todos los obligaron a hacer culto católico. Entonces yo lo he vivido directamente. A veces también hay un tema de unión, un problema grave de unión en nuestras iglesias, porque con una de las organizaciones de la Iglesia Evangélica, una de las grandes organizaciones que me pidió asesoría para reunión con los comandantes en jefe, el general Oviedo de Ejército propuso integrar a los profesionales evangélicos que fueran propuestos, y porque en la ley orgánica del Ejército habla de capellanías y no habla de capellanías católicas. Entonces, la ley del Ejército, la ley orgánica, dice capellanías, pero por un tema, a veces, de intereses personales, de intereses de participación, de intereses de poner a gente de su lado, esto por eso la palabra más común, se funó a raíz de que se creó una comisión. Obispo se nombró él en esa comisión, y por supuesto, finalmente no se llegó a nada. Habiendo una oferta, imagínense lo profundo, una oferta directa del general Oviedo, comandante en jefe del ejército anterior, de que él podría considerar a los evangélicos, igual que la Iglesia Católica, prepararlo, hacer la instrucción militar de lo que tiene que ser para ser oficial de ejército, e incluirlo en todo lo que es las capellanías, como capellanía evangélica. Bueno, se perdemos esa oportunidad por un tema complejo, que es el tema de unión, y a veces un tema de egos personales también. Disculpen que se lo diga, pero esa es la realidad. Por otro lado, yo creo que no se cumple también el espíritu original de la ley, y eso está claro, ya lo hemos conversado largamente. Además, hay un tema súper relevante, que yo, criado en una iglesia pentecostal, la iglesia evangélica pentecostal, predicando en las poblaciones, en los campamentos, en distintas realidades, predicando en las cárceles también, nosotros tenemos a muchos redimidos que fueron delincuentes y que ahora son hermanos nuestros, son pastores nuestros, que realmente trabajan muy potentemente, que Dios hizo una obra en ellos. Entonces, yo no puedo por ley discriminar a esos pastores que, porque tuvieron problemas con la justicia 10, 15, 20 años atrás, no pueden ahora formar una corporación. Es un tema súper grave, creo yo también, porque va contra el concepto que tenemos nosotros de la redención que da Jesucristo. Muchas gracias, Juan Fernando. Ok, pasamos entonces con nuestra hermana Antares respecto de la misma pregunta: debilidades, amenazas, costos y también beneficios de esta ley. ¿Cuál es el peligro que podríamos encontrar de estos términos prácticos, Antares?
voy a resumir todas las preguntas en más o menos una misma respuesta. Lo primero es que una modificación de ley, uno puede tener el control de lo que ingresa en el Congreso, pero nunca de lo que sale. Nosotros como sociedad, como organizaciones sociales o como participación ciudadana, nunca vamos a tener injerencia en lo que pase dentro del Congreso, el horno donde se cocinan las leyes. Ahora sí podemos prever lo que puede ocurrir teniendo 155 parlamentarios, de los cuales la mayoría son más laicistas, ateos o no cercanos a una creencia cualquiera, y de la minoría de ellos, la mayoría son católicos, que tampoco conocen la realidad de la iglesia evangélica o de otras religiones. Entonces, teniendo a esos votantes para votar a favor, en contra de un artículo, para redactar, para corregir, tenemos ejemplos prácticos de proyectos de ley que ingresan con una redacción y salen con otra totalmente diferente. O incluso en una primera comisión, porque un proceso de ley es ingresado, es votado en la sala en general, pasa por al menos 2 comisiones o 3, luego a la sala, votan artículo por artículo, luego pasa a la otra cámara, si entró por la de diputados, pasa por la del Senado, lo mismo, general, comisiones, particular, luego vuelve a los diputados, si se demora muchos años, vuelve a una cámara con una conformación distinta, porque ya pasaron votaciones, cambiaron los diputados. Estamos hablando de que esto que entra, sea bonito o sea malo, va a salir totalmente distinto de acuerdo a lo que los diputados y senadores le corrijan. Pueden corregir desde la A hasta el punto final y quede lo que ellos quieran. Ahora, si empezamos a mirar las actitudes, la línea de votación que han tenido hasta ahora, la presidenta actual de la Cámara de Diputados ha puesto en tabla proyectos que el gobierno tampoco le ha puesto urgencia, como la legalización de la cannabis, la legalización del Día de la Diversidad, más el día de otro proyecto, el Día de la Inclusión y la No Discriminación. Proyectos como el matrimonio igualitario, adopción están viéndose en comisiones. Estamos viendo muchos proyectos, todos con una ideología determinada y ninguno que tenga que ver con cristianismo, fe o libertad de creencia. Y vemos que ellos serían los que tomarían esto en caso de que el gobierno le pusiera urgencia o en caso en que la comisión que la tiene quisiera hacerlo avanzar. Y si ellos deciden si invitan organizaciones sociales o no, y ellos deciden a quién escuchan y a quién no. Por lo tanto, en el Parlamento tampoco están obligados a escuchar a todos los representantes del cristianismo, representantes de cada religión que hay en Chile. Ellos eligen a 1, 2 o 3, o si quieren a ninguno. Entonces estamos hablando de que una vez que esto ingresó, el día en que la presidenta lo ingresó, nosotros ya perdimos bastante contacto con esto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de modificar una ley de culto? Podríamos discutir, poner algunas cosas aquí que no están, que pudieran ser buenas. Podríamos buscar artículo por artículo a ver si alguna de las frases sea buena. Yo he revisado y he visto varias cosas que serían perjudiciales bajo la interpretación judicial actual si este proyecto fuera aprobado así como está. Si solo fuera así como está, ya hay muchas cosas perjudiciales que restringen a la Iglesia en su labor en la sociedad. Si revisan el artículo 8, no me voy a detener por el tiempo, además de los artículos 1, 2, 3 y 4, que integran conceptos que para nosotros incluso antiguamente eran buenos, como no discriminación. Pero actualmente hasta los jueces le dieron otra interpretación a esas palabras, como laicidad, no discriminación, el tema de las comunidades. En Francia no se pueden meter en las comunidades musulmanas que no son un ente jurídico, sino que solo viven juntos. Cuando le pusieron una bomba al periódico que se burló de Alá, no pudieron seguir con el proceso judicial porque la comunidad musulmana se rige por sus propias normas, por su ley. Entonces, ¿qué pasa? Que ni la policía de Francia pudo meterse ahí. Y eso estamos integrando aquí como comunidad, porque ellos por su creencia religiosa hacen eso. Entonces, estamos aquí metiendo conceptos que jurídicamente la interpretación, socialmente la interpretación, políticamente la interpretación son perjudiciales para nosotros.
la proporción del Parlamento, cosa de que la mayoría fuera favorable a nosotros y además nos conociera, como para saber si una modificación perjudica o no nuestro trabajo. Gracias. Y ahí sería más seguro hablar de él. Gracias, Antonio. ¿Alguien desea contestar la posición de Antonio? Perfecto, Juan Fernando. Yo quisiera complementar con este minuto. Primero que todo, espero que sea una profecía lo último que dijo Antares de que tengamos mayoría de nosotros en la Cámara y en el Congreso. También decirle, complementar en el sentido que en reuniones con distintos parlamentarios cristianos, ya sea cristianos evangélicos o protestantes o católicos, ellos nos han pedido la oración y yo quiero extenderle esa petición a ustedes, aprovechando esto, porque el mensaje de ellos es que se viene difícil, porque se han puesto de acuerdo en bloquear, desarmar, todo lo que tenga que ver con los temas valóricos. Entonces tratar de bloquear todo eso o tratar de sacar leyes que vayan en eso y bloquear toda nuestra acción. Hay un ponerse de acuerdo al interior de los distintos grupos que ni siquiera ellos son grupos ateos que tienen su pensamiento muy liberalista, en bloquear todo esto y echar abajo todos los temas que tienen que ver con lo valórico. Así que también el mensaje para que ustedes se acuerden de orar por estos parlamentarios que están ahí dando la luz. Muchas gracias. ¿Alguien más desea? Edgar, el cientista político. Bueno, yo agradezco las palabras de Antares, la verdad, porque nos da luces finalmente de hacia dónde debemos conducir nuestro esfuerzo. Yo si bien es cierto, no soy simpatizante en Antonio Cast, lo respeto mucho porque es un dirigente político que está levantando varias cosas. Pero yo creo que hoy día la Iglesia Evangélica, y hoy día menos que antes, ha perdido el juego de lo político. Nosotros como Iglesia Evangélica recién venimos despertando y acá el señor Cast lo dijo, es un tremendo, una persona que está dormida. Hoy día los estudios dicen que la Iglesia Evangélica están conformadas por alrededor de un 40% de profesionales universitarios, con gente que ya tiene posgrado, y eso hace que la masa crítica del mundo evangélico sea mucho mejor que la de hace 20 años atrás. Y ustedes lo pueden comprobar en sus propias iglesias, viendo quiénes están en la universidad, quiénes están haciendo posgrado, diplomados. Por lo tanto, yo creo que hasta el día de hoy la Iglesia Evangélica, como digo, hay luces, pero hemos perdido el juego de lo político. En la sociedad democrática, finalmente, quien toma la decisión al final del día son aquellos que están en el Parlamento. Y nosotros hemos sido incapaces de colocar a mucha gente allá. Muchas gracias, Edgar. Señor abogado. Sí, brevemente, creo que lo más positivo para nosotros como Iglesia Evangélica que este proyecto de ley de modificación del aire y culto sea retirado, considerando que hoy el Parlamento, tal como lo dijo nuestra hermana, no tenemos evidentemente la cantidad de hermanos o bien de personas que los valores no representan. Por lo pronto, este proyecto podría ser peor de lo que hoy día estamos recibiendo o analizando. O sea, algo podría ser mejor, podría ser peor. Entonces, yo creo que lo mejor sería para nosotros que sea retirado este proyecto. Muchas gracias, abogado. ¿Antares desea redondear o está bien con eso? Tienes un minuto para... Sí, quisiera redondear con que yo traigo la mirada desde lo aplicado. A lo mejor aquí yo he escuchado algunas opiniones un poco, a lo mejor, inocentes, porque van a lo textual. Pero si nosotros miramos cómo están interpretando hoy día los jueces, en donde fallan en contra de la ley actual y de la Constitución que resguarda la libre objeción de conciencia, por ejemplo, y votan, o sea, fallan en contra de alguien porque no quiso hacer parte de matrimonio a homosexuales, o en los colegios, obligando a una escuela a recibir a un niño tratándolo como niña. Estamos hablando de que actualmente las leyes actuales que nos resguardan ya están siendo no usadas o mal interpretadas. Entonces, si ahora, además de todos los cambios y actualizaciones que le puedan hacer a nuestra ley, le ponemos sobre eso la interpretación, vamos a salir perdiendo por todos lados. Pero sí tenemos que usar y defender nuestros derechos, los que ya tenemos, porque la Constitución nos ampara y esta ley, de acuerdo a la Constitución, lo reafirma. Muchas gracias, Natalia. Y ahora vamos a pasar a la última ronda de preguntas. Creo que esta es una pregunta que va bien al hueso.